Buen día con todos. En esta ocasión, mi grupo y yo, que está conformado por Ángela Alvarado Céspedes, Eduardo Medina Espíritu y el que les habla, Adrián Rivera Loyola, le vamos a presentar un mapa conceptual que engloba cada uno de los temas que hemos estado viendo semana tras semana, las cuales son clasificación de los requerimientos, encontrando requerimientos, proceso de desarrollo de software, disciplinas del desarrollo de software, detalles de los requerimientos y recolección de requerimientos. Bueno, ahora pasando al punto número uno, que es clasificación de requerimientos. Esta se describe como un proceso fundamental en ingeniería de software y sistemas, ya que permite organizar y gestionar eficientemente lo que se espera de un sistema. Bueno, este punto tiene consigo tres relaciones. La primera es niveles de requerimiento, y esta conlleva requerimientos de negocio, las cuales significan que estos requerimientos describen los objetivos y necesidades del negocio. Se centran en los beneficios que la organización espera obtener del sistema. También requerimientos de usuario. Estas describen lo que los usuarios necesitan para alcanzar sus objetivos. Se enfocan en las tareas y metas que los usuarios quieren lograr con el sistema. También requerimientos del sistema. Estas especifican las funcionalidades y características que el sistema debe tener para cumplir con los requerimientos de usuario y de negocio. La segunda relación es tipos de requerimiento, y esta tiene funcionales y no funcionales. Funcionales detallan el comportamiento y las funciones que el sistema debe tener. No funcionales especifican criterios de calidad y restricciones que afectan la ejecución de los requerimientos funcionales. Su tercera relación es prioridad de los requerimientos, y esta contiene tres puntos: alta prioridad, media prioridad y baja prioridad. Alta prioridad son requerimientos esenciales que deben ser implementados en las primeras fases del desarrollo. Son críticos para el éxito del proyecto. Media prioridad. Son requerimientos importantes que deben ser implementados, pero no son críticos para el funcionamiento básico del sistema. Baja prioridad. Son requerimientos que son deseables, pero no esenciales. Pueden ser implementados en fases posteriores del proyecto. Bueno, y ahora una relación entre los niveles, tipos y prioridad de requerimientos se basan en relación de jerarquía. Los requerimientos de negocio determinan los requerimientos de usuario, que a su vez influyen en los requerimientos del sistema, tanto funcionales como no funcionales. Interdependencia. Un requerimiento funcional puede depender de un requerimiento no funcional, como por ejemplo, una función debe ser rápida, lo cual es un requerimiento de rendimiento. Asignación de prioridad. La prioridad puede variar según el tipo y el nivel de requerimiento. Por ejemplo, un requerimiento de seguridad puede tener alta prioridad debido a regulaciones legales, mientras que un requerimiento de interfaz de usuario puede ser de menor prioridad si no afecta la funcionalidad crítica del sistema. Bueno, ahora pasando al segundo punto, titulado Encontrando requerimientos. Esta se describe como encontrar y definir los requerimientos de un sistema. Es una tarea crucial en el desarrollo de software, ya que esta lleva a cabo una tarea importante a través de varias actividades de recolección de información y análisis de datos. Este punto contiene dos relaciones. La primera es actividades de recolección de información, y esta tiene 5 puntos, que es: la primera es entrevistas. Se realizan reuniones cara a cara o virtuales con los interesados y usuarios para obtener información directa sobre sus necesidades y expectativas. Encuestas. Se utilizan formularios estructurados para recolectar datos
de un gran número de personas. Observación. Consiste en observar directamente cómo los usuarios interactúan con los sistemas actuales en su entorno de trabajo. Análisis de datos. Implica revisar y analizar documentos existentes como manuales de usuario, informes de negocio y documentación de sistemas, entre otros. Por último, talleres. Se reúnen grupos de interesados para discutir y generar ideas sobre los requerimientos del sistema. La segunda relación es importancia del análisis de datos. Esta se describe como una tarea importante para interpretar la información recolectada y traducirla en requerimientos claros y precisos. Esta contiene 5 puntos. La primera es identificación de patrones y tendencias, la cual es el análisis de datos permite detectar patrones comunes y tendencias en las respuestas y comportamientos de los usuarios. El segundo punto es priorización de requerimientos. Esta ayuda a determinar cuáles requerimientos son más críticos y deben ser abordados primero. El siguiente punto, el tercero, es validación de supuestos. Esta permite verificar que las suposiciones hechas durante la recolección de información sean correctas. El cuarto punto es gestión de riesgos. Esta ayuda a identificar y mitigar posibles riesgos asociados con los requerimientos. Y por último, mejora de la comunicación. Este punto ayuda mucho porque facilita la comunicación clara y precisa entre los equipos de desarrollo y los interesados. En resumen, las actividades de recolección de información y el análisis de datos son procesos complementarios que, que juntos permiten identificar, priorizar y definir claramente los requerimientos de un sistema. Este enfoque sistemático asegura que el producto final cumpla con las expectativas de los usuarios y los objetivos del negocio que ellos requieren. Las disciplinas de desarrollo de software comprenden un conjunto de actividades fundamentales que guían la creación de productos de software desde la concepción hasta su mantenimiento. Gestión de proyectos. La gestión de proyectos es la disciplina que planifica, organiza y controla los recursos, tanto humanos como materiales, para alcanzar objetivos específicos en un proyecto de software. Sus principales actividades incluyen definición de objetivos y alcance, establecer claramente lo que se debe lograr, planificación, crear un plan detallado que incluya tareas, plazos y asignación de recursos, ejecución, coordinar y dirigir los recursos para llevar a cabo el plan, monitoreo y control, supervisar el progreso del proyecto y hacer ajustes según sea necesario. Cierre, formalizar la aceptación del proyecto y finalizar las actividades. Gestión de requerimientos. La gestión de requerimientos se centra en identificar, documentar y gestionar las actividades, expectativas de los usuarios y otras partes interesadas. Involucra la licitación, recopilar requerimientos a través de entrevistas, encuestas, observaciones y otros métodos. Documentación, registrar los requerimientos de manera clara y detallada. Análisis, evaluar y priorizar los requerimientos. Validación y verificación, asegurarse de que los requerimientos reflejen realmente las necesidades de los usuarios y sean factibles. Gestión de cambios, manejar cualquier cambio en los requerimientos durante el ciclo de vida del proyecto. Ahora hablaremos sobre el diseño. El diseño de software es el proceso de definir arquitectura, componentes, interfaces y otros aspectos del sistema a desarrollar. Sus principales actividades incluyen diseño de arquitectura, definir la estructura global del sistema, incluyendo los componentes principales y sus interacciones. Diseño detallado, especificar el diseño interno de cada componente. Modelado, crear representaciones abstractas del sistema, por ejemplo en diagramas UML. Revisión del diseño, evaluar el diseño para asegurar de que cumple con los requerimientos y es viable técnicamente. Implementación. La implementación es el proceso de traducir el diseño de software en código ejecutable, en lo cual implica la codificación, escribir el código fuente utilizando lenguajes de programación adecuados, revisión de código, revisar el código para encontrar y corregir errores,
Integración, combinar diferentes componentes de software en un sistema completo. Documentación, crear documentación técnica que describe el código y cómo se debe utilizar. Ahora hablaremos del mantenimiento. El mantenimiento del software asegura que el sistema siga siendo útil y efectivo después de su implementación inicial. Incluye corrección de errores, solucionar fallos encontrados en el software, mejora de características, añadir nuevas funcionalidades o mejorar las existentes, optimización, mejorar el rendimiento y la eficiencia del software, adaptación, modificar el software para que funcione en entornos con tecnologías nuevas. Ahora hablaremos sobre las pruebas. Las pruebas de software son cruciales para asegurar la calidad del producto final, donde se involucran las pruebas unitarias, donde se verifica que los componentes individuales funcionen correctamente. Pruebas de integración aseguran que los componentes interactúen correctamente entre sí. Pruebas de sistema validan que el sistema completo cumpla con los requerimientos específicos. Pruebas de situación validar que el sistema satisface las necesidades del usuario final. Automatización de pruebas usar herramientas para ejecutar pruebas de manera automática. El despliegue. El despliegue de software se refiere al proceso de poner el software en operación. Preparación del entorno. Configurar el entorno de producción donde el software será ejecutado. Instalación. Transferir el software a entorno de producción. Configuración. Ajustar parámetros y opciones del software para que funcione correctamente en el entorno específico. Monitoreo inicial. Supervisar el funcionamiento del software después del despliegue para detectar y resolver problemas rápidamente. Documentación e información. Proporcionar manuales y capacitación a los usuarios y al equipo de soporte técnico. Proceso de desarrollo de software. Hablaremos por el inicio. En esta fase inicial se definen los objetivos del proyecto y se realiza una evaluación preliminar de la viabilidad técnica y económica. Las actividades principales incluyen definición de problema, identificación clara de la necesidad o problema que el software resolverá, análisis de viabilidad, evaluación de recursos disponibles, tecnología adecuada y factibilidad del proyecto, estudio del mercado, investigación sobre usuarios potenciales y competencia existente. Planificación inicial, establecimiento de un plan de alto nivel y asignación de recursos preliminares. En la elaboración. En esta fase se profundiza en el análisis y la planificación del proyecto. Las actividades típicas son recolección y análisis de requerimientos, entender a fondo las necesidades de los usuarios y definir los requisitos del sistema. Definición de la arquitectura, diseñar la estructura básica del sistema, incluyendo componentes principales y sus interacciones. Prototipado, crear versiones preliminares de software para validar conceptos y requerimientos. Planificación detallada, desarrollar un plan detallado para la construcción y las siguientes fases del proyecto. Diseño. En esta fase se realiza el diseño detallado del sistema, basado en los requerimientos y la arquitectura definida. Las actividades incluyen diseño arquitectónico, especificar la estructura general del sistema y sus componentes principales. Diseño detallado, detallar cómo funcionarán los componentes del sistema, incluyendo interfaces, algoritmos y estructuras de datos. Diseño de base de datos, definir la estructura y las relaciones de base de datos si es necesario. Diseño de la interfaz de usuario, crear prototipos de la interfaz de usuario para asegurar usabilidad y experiencia de usuario adecuada. Construcción o implementación. En esta fase se lleva a cabo la codificación y la integración de los componentes diseñados. Las actividades típicas son codificación, escribir código fuente según el diseño detallado, pruebas unitarias, verificar cada unidad de código individualmente para asegurar su funcionamiento correcto, integración, combinar unidades individuales en componentes mayores y probar su interacción. Revisión de código. Realizar revisiones por pares para mejorar la calidad del código. Pruebas. En esta fase se validan todas las funcionalidades de software para asegurar que cumpla con los requerimientos y expectativas del usuario. Las actividades principales son pruebas del sistema, verificar que el sistema completo funcione correctamente como un todo. Pruebas de integración, probar la interacción entre módulos y subsistemas. Pruebas de aceptación, validar que el software cumple con los requisitos del usuario final. Pruebas de rendimiento, evaluar el comportamiento del sistema bajo carga y en diferentes condiciones. Prueba de seguridad, verificar que el software sea seguro contra accesos no autorizados y ataques. Análisis.
En esta fase se analizan los resultados de las pruebas y se toman decisiones basadas en esta información. Las actividades que incluyen identificación y corrección de defectos, solucionar los problemas encontrados durante las pruebas, optimización del rendimiento, mejorar el rendimiento del sistema si es necesario, evaluación de cumplimiento de requerimientos, verificar que se hayan cumplido todos los requisitos especificados. Transición. En esta fase se realiza la entrega formal del software al cliente o al usuario final. Tus actividades serían preparación para la implementación, preparar la infraestructura y el personal para el despliegue, formación de usuarios, capacitar a los usuarios finales sobre cómo utilizar el nuevo sistema, migración de datos, transferir datos desde sistemas antiguos al nuevo sistema si es necesario, soporte inicial, proporcionar soporte inmediato para resolver problemas que puedan surgir después del despliegue inicial. El despliegue. En esta fase se implementa el software en el entorno de producción. La instalación. Colocar el software en servidores y máquinas clientes según sea necesario. Configuración. Ajustar parámetros y opciones para adaptarse al entorno específico de producción. Pruebas de aceptación final. Validar que el software funcione correctamente en el entorno de producción. Documentación. Crear manuales de usuario y administración para facilitar el uso y la gestión del sistema. Mantenimiento. En esta fase se asegura que el software continúe funcionando correctamente y se mejore según sea necesario. Entre las actividades tenemos la corrección de errores, solucionar problemas que surjan en la operación diaria del software, mejoras y actualizaciones, implementar nuevas funcionalidades o mejorar las existentes, optimización, mejorar el rendimiento y la eficiencia del sistema, soporte al usuario, proporcionar asistencia técnica y resolver consultas de los usuarios. En los tipos de requerimientos tenemos a los requerimientos funcionales y no funcionales. En los requerimientos funcionales tenemos a que estos describen las funciones específicas que el sistema debe realizar. Incluyen actividades como cálculo, manipulación de datos, procesamiento de transacciones, como por ejemplo el sistema debe permitir a los usuarios registrarse mediante una dirección de correo electrónico y una contraseña. El sistema debe enviar una notificación por correo electrónico cada vez que se realice una compra. Y los requerimientos no funcionales tenemos a que estos describen criterios que pueden ser usados para juzgar el funcionamiento de un sistema, más que comportamientos específicos. Suelen referirse a la usabilidad, rendimiento, fiabilidad, etc. Como por ejemplo, el sistema debe ser capaz de manejar al menos 1000 transacciones por segundo. La interfaz de usuario debe ser accesible y usable para todos los dispositivos móviles. En los niveles de requerimientos tenemos el de negocio, usuario y sistema. El de negocio nos dice que estos reflejan las metas y objetivos de la organización que está desarrollando el sistema. Son generalmente de alto nivel y no están enfocados en detalles técnicos, como por ejemplo aumentar la eficiencia operativa en un porcentaje mediante la automatización de procesos o reducir el tiempo de respuesta al cliente a menos de un cierto tiempo. El requerimiento de usuario nos dice que estos son específicos a las necesidades y expectativas de los usuarios que interactúan con el sistema. Se enfocan en la experiencia del usuario y cómo deben ser las interacciones con el sistema. Como por ejemplo, los usuarios deben de poder restablecer sus contraseñas a través de un enlace enviado por correo electrónico. Y el sistema debe permitir a los usuarios visualizar su historial de pedidos. En los requerimientos del sistema tenemos a que estos describen las características y funciones que debe tener el sistema para cumplir con los requerimientos de negocio y de usuario. Son más técnicos y detallados, como por ejemplo el sistema debe utilizar una base de datos relacional para el almacenamiento de datos y el sistema debe ser compatible con los navegadores web más populares. En prioridad de los requerimientos tenemos a los obligatorios, importantes, deseables y no necesarios. Para los obligatorios nos dice que son críticos para el funcionamiento básico y la aceptación del sistema, como por ejemplo cumplir con las regulaciones de protección de datos y tener capacidad de recuperación ante fallos. Para los importantes nos dice que son altamente deseables y aportan valor significativo pero no son críticos, como por ejemplo integración con plataformas de redes sociales para el inicio de sesión
y proporcionar un análisis de datos en tiempo real. Para los deseables nos dice que mejora la experiencia del usuario o la eficiencia, como por ejemplo funcionalidad de chat en vivo para soporte al cliente y recomendaciones personalizadas basadas en el historial de compras. Para los no necesarios nos dice que son considerados para el futuro pero no necesarios para la versión actual, como por ejemplo soporte para múltiples idiomas en el futuro y personalización de la apariencia de la interfaz. Para la recolección de requerimientos se pueden realizar de distintas formas, como por ejemplo realizando entrevistas. Las entrevistas son conversaciones uno a uno con usuarios y stakeholders para obtener información detallada sobre sus necesidades, expectativas y problemas. Pueden ser estructuradas, semiestructuradas o no estructuradas, permitiendo profundizar en temas complejos y obtener insights cualitativos. También se puede realizar talleres. Los talleres son reuniones formales con expertos y usuarios, diseñadas para fomentar la colaboración y el intercambio de ideas. A través de actividades guiadas, los participantes identifican necesidades, prioridades y posibles soluciones colectivamente. También se puede realizar focus group. Es un taller con un grupo pequeño de usuarios expertos que discuten sus experiencias y opiniones sobre el software en un ambiente moderado. Este método permite recoger diversas perspectivas y explorar cómo diferentes usuarios perciben y utilizan el software. También tenemos el método de observación, que consiste en observar a los usuarios en sus entornos naturales sin intervenir, para ver cómo interactúan con el software y los desafíos que enfrentan. Es útil para identificar problemas y necesidades que los usuarios pueden verbalizar, promocionando una visión realista del uso del software. También podemos usar las encuestas, que son cuestionarios distribuidos a muchos usuarios para recopilar datos cuantitativos y cualitativos. Pueden incluir preguntas abiertas, cerradas y de opción múltiple. Las encuestas permiten obtener información de manera eficiente y económica, y los resultados se pueden analizar para identificar tendencias y áreas de interés. También podemos tener el análisis de documentos. Esto implica revisar documentación existente como manuales, informes y especificaciones para obtener información sobre el contexto actual y funcionalidades y necesidades no cubiertas. Es útil para obtener una visión histórica y técnica del software, complementando otros métodos de recolección de requerimientos.